Miren, porque de todas formas la cosa no va a cambiar, porque de todas formas todo es mentira, como decían las mujeres del material anterior. Ahora, después que esto es un atentado a la vida humana, un crimen de lesa humanidad. Y les estoy hablando, bien entendido, porque han visto las fotos detrás de mí, del hundimiento de la lancha cargada de cubanos hace 4 días por las fuerzas de guardacostas del régimen cubano. En fin, ¿hasta cuándo van a seguir con la misma? Es que tendremos nosotros que retraducir todo lo que los comunistas digan cada vez que hablen. Bueno, porque en fin de cuentas, los del Minin, los de guardafronteras, los de la televisión, cada uno con su versión, pues no se aplican, no se ajustan, no se alinean a la verdadera versión de las cosas, a lo que verdaderamente pasó. Vamos a ver, vamos a darle un recorridito a este tema, porque este tema está candente, es el tema de más actualidad en Cuba. Incluso sí, no nos podemos pues tampoco dejar llevar por esto simplemente, y tenemos la vista puesta en todo, y tenemos los análisis puestos en todo lo que pasa en Cuba y en lo que pasa también fuera de la isla, pero que tiene relación con el régimen. Pero bueno, del lado del corazón, del lado político y del lado de los derechos humanos, este es el tema que más atañe a los cubanos en este momento. Vamos a decir que ya sabemos, y por gracia de la vida, yo no soy creyente, vamos a decir, si es por gracia quizás a la Virgen de la Caridad del Cobre, que de los 23 tripulantes que fueron embestidos por la lancha de guardacostas del régimen cubano, bueno, solo 6 murieron y unos 24 pues están vivos contando la realidad. Válganos eso, porque en fin de cuentas, si no, tampoco es que nos hubiéramos enterado, porque hay, como conté en la emisión anterior, yo fui instructor de equipos náuticos y yo escuché mucho a los guardacostas decir y contar sus historias. Y conocí muchos cubanos también que se iban por mi región, que no lograban irse, que se malograba aquello, o ya con los pies puestos en el mar, o justo antes de salir, y a ellos les llegaban las historias, y es por eso que posponían sus planes de que los guardacostas cubanos estaban haciendo ravaje en las costas, en aguas jurisdiccionales, y que le tiraban las lanchas encima a todo el cubano que vieran, fuera en una lancha, fuera en una balsa, fuera en un tanque, en lo que anduviera, en lo que navegara el cubano que haya intentado irse, ellos le tiraban la lancha de guardacostas encima. Esto que pasó con esta lancha, con este barco de Bahía Honda, no, señoras y señores, esto hay que denunciarlo, primeramente porque es un crimen visto ya, esto es una masacre, y segundo porque este hecho, por suerte, lo estamos conociendo porque hay muchos que no lo conocemos. Incluso en las redes búsquenlo, hay testimonios de otros náufragos cubanos que han contado en su odisea que las lanchas cubanas les han volado encima. Muchos han contado esto. Entonces, bueno, gracias a la vida tenemos el testimonio de esta gente. Pero como todo es mentira en el comunismo, como de todas formas no hay manera de decirle, mira, hay un margen entre la imaginación y un margen entre el interés. O sea que tú no sabes mucho, tú puedes predecir, tú puedes visualizar, tú puedes analizar y luego dar un resultado. Pero este resultado no puede pasarse de los límites de la verdad. Y los límites de la verdad están siendo transgredidos una vez más por la dictadura castrista, tal cual lo hace a diario con cada caso de cubanos. Con cada caso. Bueno, esta era más o menos la introducción que quería darle a esto. Esto es un crimen de lesa humanidad. Esto es un crimen por el cual nosotros, ya porque de todas formas existe el remolcador 13 de marzo, existe Río Canímar, existen las aguas internacionales, el caso de los hermanos al rescate, y existe tanta gente, tantos balseros que podrán testimoniar, balseros que podrán testimoniar de que esto no es nuevo, de que ellos lo hacen casi a diario o cada vez que pueden, por lo menos. Cada vez que se encuentran en esa situación, ellos le dicen a los balseros, te vamos a partir en dos. Lo mismo que le dijeron a esta gente, miren, ni que lo hayan copiado
los guardacostas pinareños de los matanceros de los villaclareños de los espirituanos, y así usted sigue la cadena. Todos los puestos de guardafronteras en Cuba tienen la misma estrategia y tienen la misma orden, de todas formas. Ahora, usted se dice primeramente, antes de pasar a ellos, fíjense, ¿cuántos náufragos cubanos recoge la Marina norteamericana, los guardacostas norteamericanos diariamente? Fíjense que están todos grabados. No ha habido un solo guardacosta norteamericano que se le haya abalanzado a un barco cubano, a una balsa cubana. Nunca, nunca. Y están todos filmados, por suerte están filmados. Todo, existe el testimonio de cada una de las veces que un cubano ha sido sorprendido en alta mar por las fuerzas de la Marina norteamericana. Bueno, han sido invitados primeramente a montar al barco, a abordar, y luego han sido llevados a un centro desde el cual, si pueden probar el miedo creíble, los dejan en Estados Unidos, si no, los devuelven a Cuba. Es normal porque es una emigración ilegal. No quisiéramos que esto pasara, pero esto es así. En fin, ¿por qué tienen ellos que lanzarle un barco encima a un grupo de cubanos que en fin de cuentas se iba buscando mejor vida? A un grupo de cubanos del cual al ojo ellos podían ver que habían mujeres embarazadas, que habían niñas, que habían mayores. ¿Por qué? Y que habían quizás gente que no sabía nadar. Y que habían quizás que no sabían simple y llanamente nadar. ¿Por qué tienen que lanzarle una lancha encima? Esto no se hace. Esto no lo hemos visto en ninguna parte. Esto no pasa en el mar de China, esto no pasa en el mar de la península de Corea, esto no pasa en ninguna parte. Esto pasa simple y llanamente con la dictadura castrista, que ha criado cuervos. Y ahora le comen los ojos al primero que se los abra. Le comen los ojos. Y tienen la orden de derribar en el mar, simple y llanamente por el placer de decir, acabamos con los gusanos a cualquiera que intente salir de Cuba. A cualquiera, ¿eh? No es que usted tenga más suerte que los otros, quizás la mayoría, y por suerte, pues hacen la travesía, incluso que no son pagados por nadie, incluso que no participan de ningún tipo de tráfico, se van. Gente que decide irse por sus propios medios y se crea sus embarcaciones o se las pagan entre el grupo que decide irse juntos. La mayoría tienen suerte, pero muchos de los cuales no se sabe, muchos de los cuales nunca más se ha sabido, precisamente es porque los guardafronteras cubanos le lanzan sus lanchas encima. Miren acá cómo el Minin pues se culpa al propio pueblo cubano de la situación. Un problema de seguridad nacional para ambos países, que obliga a actuar con madurez, con racionalidad, con total transparencia y sin ningún tipo de manipulación. Porque no es nada feliz que haya embarcaciones vulnerando la frontera de los Estados Unidos permanentemente. Eso no es nada feliz para la seguridad de Estados Unidos. Y por eso quisiera concluir con una pregunta que nos hacíamos cuando nos preparábamos para este evento, ¿no? Bueno, ¿cuántos muertos más hacen falta? ¿Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar la ley de ajuste, que ya cumple el mes pasado 56 años, una ley obsoleta que no responde a la realidad histórica actual? ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué privilegiar a un grupo de cubanos? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar el bloqueo? Para revertir las medidas tomadas en medio de la pandemia. Si Cuba no se va a rendir, el pueblo, la mayoría del pueblo cubano ha decidido mantener la independencia y la soberanía. Y la propia administración norteamericana demostró en el 2014 que no era viable el bloqueo, que ese no era el camino para tener relaciones con Cuba. Y por eso queda la pregunta. ¿Cuánto? En fin, miren, aquí hay una sola pregunta que hacer. Aquí no hay más ninguna pregunta que hacer. Aquí no hay tampoco que meterse en tanta bobería. Aquí hay simplemente que decirse, ¿hasta cuándo van a estar ustedes en el poder? Para que no exista ni la más mínima posibilidad de que al Estado cubano
le pueda ser achacado un muerto. Que los muertos que hayan en Cuba sean porque ellos mismos decidieron irse de Cuba o tener un accidente o acuchillarse o matarse o tener, hacer lo que sea, morirse, vaya. Pero es que hoy en Cuba la gente no se quiere ni morir, porque allí ni morirse uno puede, porque ni medios, ni medicamentos, ni alimentos hay. El bloqueo este tan tarareado por ustedes no existe. La ley de ajuste cubano bastante blanda es. Y creo que estos mecanismos, según los cubanos que han disfrutado de ellos, son los únicos mecanismos de salvación que existen para que los cubanos no nos ahoguemos completamente en esa isla, todos juntos, en esa isla cárcel, por demás. Entonces, no tiene usted, señor del Minin, que venir a preguntar hasta cuándo la ley de ajuste cubano, hasta cuándo el bloqueo, hasta cuándo la incitación al tráfico ilegal, hasta cuándo la incitación a la inmigración. No, no, señor, no. Los cubanos seguirán emigrando y esto es lo único que cuenta aquí mientras ustedes estén en el poder. Y no habrá manera de parar esto, porque si no ha parado en 63 años, ¿por qué tendría que parar ahora cuando la cosa está más mala? Además, para concluir con usted, ¿quién le dijo a usted que la mayoría del pueblo cubano había decidido de vivir en socialismo? Que la mayoría del pueblo cubano apoyaba a la revolución. Mire usted que si la mayoría del pueblo cubano apoyara a la revolución, verdaderamente no habrían tantos muertos en el mar, no habría un caminito, ya quizás hasta con tarjas para cubanos en la selva del Darién. No existiría el nombre de ningún cubano en ningún costado de Río Bravo. En ninguna piedra del Río Bravo estaría escrito el nombre de un cubano. Si ustedes no hubieran gobernado tan mal, Cuba hoy fuera Miami. ¿De acuerdo? Porque ese Miami lo han construido los cubanos. Si ustedes no hubieran gobernado tan mal, este éxodo no hubiera nunca existido y nosotros viviríamos en nuestro país todos. O sea que aquí lo único y los únicos que se tienen que terminar ya son ustedes. ¿De acuerdo? Porque son ustedes el problema, no son ustedes la solución. También porque entre fracasado y fracasado, pues vimos a este del Minin. Vamos a ver ahora a la señora. Figúrense ustedes y miren acá, porque estas jerigonzas nadie la entiende. Usted después se pone a leer la Constitución, usted se pone a leer el Código Penal, usted se pone a leer las leyes y usted se dice, bueno, esta gente las leyes las tergiversan todo lo que quieran. De la misma manera que a usted le cambian la realidad, también ellos hacen con sus leyes lo que deseen, dicen lo que deseen y por supuesto, ahí está Randy. Sí, Cuba Debate. Perreando. Las tropas guardafronteras no realizan medidas de fuerza, no emplean las armas de fuego, no hacen maniobras riesgosas que pongan en peligro la vida de las personas que están a bordo de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso que hicieron? Eso no se llama maniobra riesgosa. En fin, figúrense ustedes, una maniobra riesgosa quiere decir nada más y nada menos que usted pues navegue sin causarle daño a las embarcaciones que están pues circundando o que usted está intentando parar. No sé, con otras palabras quizás alguien técnicamente lo puede explicar mejor que yo. Pero es esto, no hacer operaciones de riesgo quiere decir que no pone en riesgo el barco que el guardacosta comanda y que no pone en riesgo las embarcaciones o la que está siguiendo o las que están a su lado. Eso es lo que quiere decir. No hacemos operaciones de riesgo. Pero aquí no se habló de embestida, aquí no se habló de colisión, o sea que colisión no aparece dentro del código semántico de los guardacostas. No, hay que evitar la colisión. Yo fui marinero. Yo estudié en la... yo he hecho tantas cosas en mi vida. Yo estudié en la Andrés González Lines. Por ahí están los amigos. Yo estudié en la Andrés González Lines. Yo sé de todo eso. Me crié en Casilda. Fui instructor de equipos náuticos. No me fui en balsa porque ya yo conocía lo que era el mar.
no me dije, no, yo a esto no me someto. Y yo fui en catamarán, bien lejos, navegaba bien lejos. Entonces, señora, lo que pasó en Bahía Honda, en las costas de Bahía Honda, no fue una operación de riesgo, fue una embestida, que es diferente. Cambie su semántica y comenzaremos a comprendernos, porque si no, vuestra tergiversación puede pasar pues a un nivel superior y nosotros no sabemos cómo seguirla a usted. No sabemos qué comprender de lo que usted dice. Estas embarcaciones. Los hechos fatales que han acontecido como consecuencia son consecuencia directa de la actitud irresponsable, agresiva, negligente de los traficantes de personas. En las últimas 72 horas hemos conocido y se han publicado en notas de prensa, es decir, 2 hechos que de tráfico de personas con lanchas procedentes de los Estados Unidos. Una en Bahía Honda, en Artemisa, y la otra en Encrucijada, Villa Clara. Miren cómo ahora los cogen. Miren cómo ahora los cogen. Los héroes. Ahora los cogen. Antes los dejaban ir, se hacían los tontos. A los que ya pues no podían más ellos mismos los derribaban, los dejaban que se ahogaran. Y si no, esperaban a que los guardacostas norteamericanos pues recuperaran a los náufragos cubanos y que los devolvieran en avión, además. Miren, ahora ya los guardacostas cubanos son héroes. Cogieron uno por allá y otro por acá. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! En ambos hechos se puso de manifiesto, es decir, el riesgo de las vidas de menores inocentes víctimas de la actuación negligente de sus familiares y de los traficantes de personas. No, víctima quizás de la actuación negligente, porque estas cosas... señora, si usted viviera en las condiciones en las cuales vive el pueblo cubano hoy, sí, usted se pasara de la negligencia. Yo conozco mucha gente que se van con los hijos a pasar las villas y castillas de este mundo con los hijos porque primero no tienen a quién dejárselos y después pues se dicen, pero si cuando yo llegue me voy a tener que pasar 2-3 años para más o menos tener alguna entrada económica estable que me permita pues reclamar a mis hijos, no, si no me lo llevo lo veré de aquí a 20 años. Entonces, sí, negligencia aparte, necesidad. Es lo que están padeciendo los cubanos y es por eso que se están llevando a los niños. Porque en aquel antro nadie quiere dejar a los menores. Nadie los quiere dejar. Sobre todo a los varones. A los varones, los padres se los están llevando. Entonces, señora, póngase usted del lado de quienes sufren y no venga pues usted muy demagógicamente, como la tergiversadora del siglo, a querer pues... hacer borrón y cuenta nueva de todo esto y echarle las culpas al pueblo. No, la culpa es suya. Usted que defiende, usted que sostiene, usted que es una funcionaria y aparentemente de alto grado porque tiene más tonterías en el pecho que cualquiera. La hija de Raúl Castro. En fin, la generala Corizonte. Usted póngase en el lugar de los cubanos y luego hablamos. Del hecho ocurrido en Bahía Honda. Un hecho que sin duda es lamentable y del que han circulado numerosos rumores y sin duda ha habido incluso manipulación de lo que ha estado ocurriendo. ¿Qué usted pudiera comentarnos al respecto de lo sucedido? Bueno, primero que todo, quiero trasladar que lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas que ocurrieron en estos hechos. Bueno, yo no he visto una sola nota de condolencia de las autoridades cubanas hacia estas familias. No he visto una sola nota. Y miren que ellos, por cualquierita en el mundo que se muera, envían una nota de condolencia. Imagínate, ellos son los más solidarios, ellos son los llenos de amor. Las familias. Usted va y le pregunta de los sobrevivientes, es que han estado por aquí. Los policías sí, los demás no. La asistencia social no, los médicos no, nadie. ¿De acuerdo? Precisamente la misión principal de las tropas guardafronteras es proteger la vida humana en el mar. Y bueno, se puso de manifiesto, como el otro hecho de rescates que en la provincia de Villa Clara, que acabo de comentar. Usted es y una en función mentirosa. del total esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, estamos desarrollando una minuciosa investigación con la participación de las fuerzas profesionales que requieren
que participan en esta investigación, de cuyos resultados se informará oportunamente con la transparencia y rigor que nos caracteriza. La ley de ajuste cubano, aprobada en Estados Unidos hace 40 años, continúa estimulando a ciudadanos de nuestro país a abandonar el territorio nacional de manera ilegal, poniendo en peligro sus vidas. Ese fue el tema de la mesa redonda. Bueno, en fin, la ley de ajuste cubano, como les dije, es un mecanismo que sirve al pueblo cubano para liberarse. El pueblo cubano no necesita que el gobierno de los Estados Unidos lo incite a hacer nada. El pueblo cubano por automatismo, el pueblo cubano por necesidad, se va solo, sin que nadie lo incite. La ley de ajuste cubano es simple y llanamente un mecanismo democrático, democratizante, por lo menos expansor de libertades, sí, porque les permite a los cubanos de alcanzar la libertad y con ello, alcanzando un mejor horizonte, puede ser un mejor futuro y una mejor vida. La vida que ustedes no le dan en Cuba. La vida que ustedes no le dan en Cuba. Además de eso, señora, los guardafronteras en Cuba nunca han protegido a nadie, para que usted lo sepa. El Ministerio del Interior en peso cubano nunca en su vida ha protegido a nadie. ¿De acuerdo? Estamos claros de eso, porque si no tendremos que seguir machacándoselo y machacándoselo a usted hasta que lo comprenda. Porque si no, bueno, a ver, dejen que se caiga la revolución y veremos todos los casos que vendrán para juzgarlos de vuestro comportamiento durante estos 63 años. Ustedes no han cuidado a nadie. Déjense de cuento. Y además de eso, para matar con usted, esto de transparencia, no, esto les queda largo. Nunca ha existido en el socialismo una tal transparencia. Fíjense ustedes, el socialismo comenzó a colapsar en Rusia, en esta Unión Soviética donde vivió AMLO, cuando precisamente se implantó una política de transparencia, la Glasnost y la Perestroika. Una económica, una transparencia económica y otra de transparencia de las leyes. Que todo fuera comunicado, que todo fuera sin corrupción, voilà, que se eliminara la corrupción en la Unión Soviética, y cuando esta política comenzó se cayó. O sea que ustedes, con la corrupción que tienen, con los pocos deseos que tienen ustedes de dejar el poder, primero porque se les va a acabar la buena vida, segundo porque ya ustedes saben a dónde van a ir a parar. Las cárceles están abiertas para ustedes, las vamos a vaciar de todo lo que ustedes han metido ahí en estos años de revolución, cubanos que quizás los unos sean peores que los otros, pero hay mucha gente injustificadamente en prisión en Cuba. Pero vamos a sacar a todo el mundo, menos a los criminales, y los vamos a meter a todos ustedes, y ustedes van a ver cómo las cárceles cubanas, vamos a cerrar la mitad, y las cárceles cubanas se van a llenar todas de comunistas, para que ustedes lo sepan. En fin, miren, porque esta señora y el otro, y todo el noticiero, Cuba Debate, Confilo, el que desee puede dar su versión de las cosas, pero la versión de las cosas solo lo tienen quienes vivieron este acontecimiento. Quienes vivieron el calor de estar casi, a ver, frente a la muerte. Quienes fueron embestidos. Esto es lo que hay que tener en cuenta, señoras y señores, y escuchar lo que dicen los testigos, los que sufrieron, y esta palabra no va a cambiar porque ellos de todas formas se iban, porque ellos de todas formas no tienen nada que perder y ellos no apoyan a la revolución y de todas formas ellos quieren que se haga justicia, tal cual nosotros. El testimonio no puede ser cambiado y no será cambiado. De la sobreviviente del asesinato que hubo en la noche del viernes, en hora de la noche, soy la embarazada, donde al montar a la lancha, los guardiafronteras de aquí de Cuba nos atacaron por atrás y neutralizaron los motores y mediáticamente nos atacaron por al lado, donde dijeron de que nos iban a partir al medio y así mismo fue. Nos fueron arriba con todo a matarnos, porque eso fue a matarnos. Ellos no tuvieron compasión ninguna con nosotros, donde después que pasó el suceso ese,
Caímos todos al agua y todo el mundo empezó a gritarle embarazada. Hay una niña desaparecida donde ellos no hicieron nada, donde ellos nos gritaban a nosotros que quién nos habían mandado a nosotros a montarnos, que por qué nosotros no habíamos pensado las cosas antes de hacerlo. El domingo fue hallado el cuerpo de Yerandi García Meizoso, de 27 años, mientras que este lunes los familiares se encontraron los restos de Ismael García, otro joven que iba en la embarcación. Una de las sobrevivientes del asesinato que hubo. Cójanme preso, cójanlo presos a ellos y cojan preso a todo el cubano que haya creído en este testimonio, porque nosotros creemos en esta muchacha y nosotros creemos en todos los que ahora mismo están contando y ya han contado en todas las redes sociales, con su familia y a ustedes mismos también, y a los policías, la realidad de lo que aconteció en el medio del mar con una lancha de guardacostas cubanos que se abalanzó deliberadamente contra civiles cubanos. Los motores de la lancha estaban cortados, no podía ni siquiera moverse y se le abalanzaron. Embistieron una lancha con civiles dentro y ustedes no tienen derecho a hacer eso. O sea que razón, circunstancias atenuantes no encontrarán ninguna en este hecho. Por suerte, gracias a la vida, tenemos incluso del fenómeno, de la tragedia de los balseros, tenemos hoy un testimonio de que esto ocurre, porque esto viene diciéndolo, reitero, los cubanos hace muchos años que vienen hablando de esto, de las embestidas de los barcos guardafronteras contra las balsas cubanas. Hay muchos cubanos, señoras y señores, que han desaparecido en el mar Caribe, entre el estrecho de la Florida y el punto de Cuba, en el cual pues se decidieron coger su lancha o su balsa o lo que hayan cogido, que han sido embestidos y no han llegado al otro lugar, y después usted los encuentra muertos en el mar, o no los encuentra porque se lo comieron los tiburones, y los guardafronteras, tan minuciosos como actúan, también recogen los pequeños barquitos y los llevan a un cementerio de barcos, a un lugar donde los desintegran, que hay en todos los puertos de Cuba. Los desintegran los barcos de los balseros, le dan candela, los desaparecen para que no se sepan que esos no desaparecieron, a esos ellos los mataron en alta mar. Entonces usted podrá, Minin, cogerme preso, usted podrá, Minin, coger preso a estos cubanos, pero la verdad es esta y no la que usted tiene.